Y hoy vamos a hablar, hemos estado hablando con respecto a un tema este mes que se llama comenzar de nuevo. Y comentaba la vez pasada que cuando hablaba de comenzar de nuevo no significa que vamos a tener metas como los demás, y esto también no significa que no tengamos metas, sino que también significa pues que regresamos a los rudimentos de la fe, a la perfecta voluntad de Dios, que cuando nosotros abandonamos la perfecta voluntad de Dios, es el momento de regresar a casa, es el momento de regresar a hacer un reseteo, un reset, volver a comenzar del punto cero, y el punto cero siempre va a ser la perfecta voluntad de Dios, la ruta de diferencia. Hablamos que ese reseteo es los errores que cometemos, y la semana pasada hablamos con respecto a pesar de nuestros pensamientos, cómo funciona el pensamiento y cómo se desconecta de parte de Dios, y ese desconectarse de parte de Dios genera muchos problemas, genera muchas situaciones complicadas en las cuales podemos afrontar este mundo única y exclusivamente de la mano del Señor, y eso es muy muy importante. Hoy aprenderemos que vamos a comenzar de nuevo a pesar de ellos. En Juan capítulo 17 dice la escritura: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Jesús orando por sus discípulos en el tiempo final, ya a punto de unas cuantas horas. Jesús está haciendo en el Getsemaní antes de que lo vayan a capturar. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaban con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Significa pues que el mundo aborreció a los discípulos, y Jesús ora por ellos para que a pesar de ellos, a pesar del mundo, puedan ellos no perder identidad, puedan ellos no desconectarse con el Espíritu del Señor, para que puedan cumplir su santa voluntad. Y eso es lo que vamos a ver hoy a pesar de ello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este tiempo. Gracias porque nos has guardado. Te pedimos por aquellos que están sufriendo enfermedad, por aquellos que están batallando con el COVID y que están su salud, Señor, comprometida. Pero también hay otras personas que están enfermas, y vamos a orar por algunos, por el hermano Juanito, que tiene su pierna comprometida con una posible amputación, por Anita, hermana de Lupita, con un diagnóstico de cáncer, y cualquier otro de mis hermanos que esté pasando por situaciones difíciles, por angustia, por escasez, por momentos duros. Bendice a la iglesia, ayúdalos, sánalos, y ayúdanos en este tiempo que estamos reunidos en casa a no perder la ruta, a seguir adelante, a dar en el blanco y poder crecer y establecer tu voluntad a pesar de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, cuando comenzamos de nuevo, a pesar de ello, esto es muy importante porque Jesús habla del mundo, y cuando yo hablo en este tiempo a pesar de ellos, estoy hablando del mundo, también de nuestro prójimo, sin embargo, del mundo, la gente que está alrededor nuestra y que no necesariamente corra con la palabra del Señor, porque ellos son los que no entienden la ruta para la cual nosotros vamos. Sin embargo, Dios ha dejado su Espíritu Santo y su palabra para que nosotros podamos dar dirección, no en nuestras propias capacidades, sino en la Escritura y en la voluntad del Señor, para poder establecer el reino de Dios en estos últimos tiempos. Por esa razón tenemos que entender que la iglesia, el Hijo de Dios, nosotros no seguimos tendencias, seguimos la voluntad de Dios. Cuando hay que tomar decisiones, mucha gente no quiere tomar decisiones porque a nadie le gusta tomar decisiones. Es mejor que otro tome la decisión.
porque en caso de fallar, pues sabemos que nos van a pasar la factura. Tomar una decisión es muy complicado. Los altos mandos de liderazgo se pagan de manera cuantiosa porque ellos son los que toman decisiones, decisiones para que prosperen, decisiones para que el departamento marche bien, decisiones para que haya seguridad, de tal manera que todas las decisiones y las omisiones de sus decisiones son su responsabilidad y ellos pueden ir a la cárcel si no hacen bien su trabajo. Bueno, nosotros interpretamos este peso de responsabilidad de la misma manera. Los padres, las esposas, los hijos, los líderes, sabemos que tomar una decisión implica pagar una factura y puede ser muy alta la factura si no es inspirada en Dios. Porque una de las cosas que hace el ser humano cuando uno ve que hay personas que toman decisiones, bueno, pues que sabemos que estas personas afrontan la crítica, la murmuración de lo que hagan, de la manera en que lo hacen, de lo que no hacen, y pues humanamente es más fácil culpar a otros que hacerse responsable de los actos. Por esa razón es que preferimos no tomar decisiones. Y este costo tan alto, pues hace que las cosas no suceden. Por eso es que en el mundo, y a veces la iglesia, cuando compromete su poder, su autoridad, su herencia de parte de Dios en el criterio del Espíritu Santo, ¿verdad? Con esa apertura que nos ha dado el Señor. Y cuando nosotros delegamos la responsabilidad de decidir cosas que a nosotros nos competen, pues es más barato seguir tendencias que tomar decisiones. Hacer lo que la gente hace y entonces nos mete en conflicto porque comprometemos el evangelio, porque comprometemos nuestra familia, porque comprometemos la voluntad de Dios. Sin embargo, la factura es mucho más cara porque perdemos más, perdemos tiempo y también tenemos una factura todavía más alta cuando comprometemos nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros queremos comenzar de nuevo, hay una factura que pagar, la factura de las decisiones. Y nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. Y no todos sabemos tomar decisiones. Necesitamos la palabra del Señor para tomar decisiones. Necesitamos tener el respaldo de Dios para tomar decisiones. Es decir, la autoridad, ser la persona adecuada para tomar la decisión, el respaldo adecuado. Aunque hablo muchas cosas de adecuado, eso no significa que sea el óptimo. Pero a veces cuando volvemos a recobrar, cuando soltamos y nosotros delegamos, porque a veces el hombre ha perdido autoridad, no porque la mujer se enseñoríe del hombre, sino porque es más barato que la mujer tome decisiones. Es más barato que también las mujeres dejen que sus esposos tomen ciertas decisiones, no tanto porque se sometan, porque es más barato, porque le conviene. Y esto es muy importante porque tenemos que ir a la esencia del por qué hacemos las cosas. Tener el compromiso delante de Dios, y Dios no puede ser burlado del por qué hacemos las cosas, del por qué no tomamos las decisiones adecuadas. Regresemos al tiempo en el que Jesús mostró la parábola de los talentos, y una de las cuestiones que le reclamó el Señor a que tenía un talento es: ¿por qué no tomaste la decisión a tiempo? ¿Por qué el temor, por qué las circunstancias no te evitaron tomar decisiones? Y es muy importante que la iglesia sepa tomar decisiones. Este trabajo de hacer iglesia en casa implica una decisión, implica una factura, implica un costo, implica ponerse en el criterio para ser señalado, para ser juzgado. Sin embargo, cuando hay ruta, cuando hay dirección, cuando conocemos la voluntad del Señor, sabemos pues que toda decisión va a tener un costo, pero es mejor que tenga un costo humano y no que tenga un costo celestial. Es decir, que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Delante de los hombres, delante del mundo, siempre va a haber una factura que pagar, porque todos pensamos diferente, todos opinamos distinto, todos tenemos una perspectiva diferente. Sin embargo, nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, no vivimos conforme a tendencias, tomamos decisiones. Entonces, cuando nosotros vivimos conflictos en casa, cuando vivimos situaciones difíciles como ahora estamos viviendo, una de las cosas que platicaba en la calle es que
Ahora en este tiempo, después de 2 años de pandemia, la gente no ve, lo más difícil es el contagio. Lo más difícil son los costos tan altos de vida que ahora están resultando. Ahora lo más difícil es la economía. Ahora lo más difícil es los daños en la familia. Lo más difícil son los niveles tan altos de estrés. Lo más difícil es la incertidumbre de lo que está sucediendo. Es muy importante no perder el punto de vista de que la iglesia debe de dar dirección y es un punto de referencia de paz, de amor, de misericordia, de gracia, pero de luz en las tinieblas. Y algo que podemos dar en este tiempo como iglesia es luz en las tinieblas, en nuestro ejemplo, en nuestra capacidad de tomar buenas decisiones. Y tomar buenas decisiones es tener temor a Dios. Esto es decir, que consideramos a Dios en nuestros caminos y que tomamos decisiones sabias. Y volver a comenzar, retomar los caminos del Señor, es una decisión sabia. Y cuando hablamos de comenzar a tomar decisiones y poder establecer la perfecta voluntad del Señor en nuestra vida, tenemos que entender que Dios nos habla a un nivel muy importante de tener un círculo en el cual nosotros podamos desarrollarnos y crecer como líderes, como hijos del Señor. Este círculo no aparta a la gente que no ama a Dios. En Mateo capítulo 5, versos 43 y 44, habla acerca de una enseñanza con respecto a los enemigos. Porque cuando comenzamos de nuevo, los enemigos no estarán de acuerdo en que nosotros hagamos nuestra parte. Pero Jesús habla de una manera muy específica, muy amorosa y muy inteligente para amar a nuestros enemigos. En Mateo capítulo 5, verso 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y nos da una enseñanza, amad a vuestros enemigos, a pesar de ellos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Y nos da 3 estrategias de trabajar con personas del mundo, enemigos nuestros, para que podamos establecer la voluntad del Señor a pesar de ellos. Y nos da 3 dimensiones. Quiere decir que va a haber gente que va a estar en contra de nuestro trabajo y que no pueda vernos, sin embargo, y nos va a maldecir. Pero ¿qué hacemos con ellos que nos maldicen? ¿Qué hacemos con aquellos que nos prejuzgan? ¿Qué hacemos con aquellos con que esperan que fracasemos? Bueno, ante esos argumentos, la Biblia nos dice que tenemos que bendecir. Cuando nosotros queremos generar cambios de la voluntad del Señor en mi hogar, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, pues desde luego va a haber esos argumentos, pero la Biblia me dice que puedo comenzar de nuevo a pesar de ellos. Número 1, bendiciendo a aquellos que me maldicen. Entonces es ahí diferencia entre lo que somos en la iglesia, lo que somos como hijos de Dios y lo que es el mundo. Entonces nosotros, ante una maldición, nosotros bendecimos. Otra de las cosas que pasa es que hay gente que nos va a aborrecer, no nos va a soportar, gente que va a querer ser una piedra de tropiezo. Sin embargo, ante estas personas que actúan de una manera equivocada, Dios nos da un consejo. Dice, hay 3 tipos de enemigos. El enemigo número 1 es aquellos que te maldicen, que hablan mal de ti. Y el enemigo número 2 es que este enemigo te va a aborrecer, no te va a poder ver, no te va a obstaculizar tu trabajo. Y cuando tú tienes focalizado a una persona de ese tipo, pues lejos de estarte criticando, llorando por las esquinas, lamentándote o diciendo o renegando contra Dios, Dios nos dice algo clave con esas personas. Haz bien con ellos. Haz bien con ellos. Hazles el bien. Pero hay otro tercero nivel de enemigos en contra de ellos. Es que habla acerca de aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Desde luego que esos no son muy peligrosos. Y ellos, Jesús nos está dando una clave con ese tipo de personas que ultrajan y persiguen. Y ultrajar significa humillar, significa faltarte respeto de manera pública, ¿verdad? Son aquellos actos vergonzosos que pueden hacer con una persona y además que pueden hacerte un daño. Y hay personas que nos han dañado bastante y que buscan hacernos mal y que no tienen llenadera con respecto
a su opinión de cómo nos pudieran hacer tanto daño. Sin embargo, ante esas personas y sabiendo el Señor de la maldad de la humanidad, ellos nos dicen, no, usted ya no le puede hacer bien, ya no puede ya no puedes hacer bien por ellos porque si estás con ellos te van a dañar, pero tampoco puedes estar con ellos para bendecirlos de alguna manera, pero desde lo lejos ora por ellos. Y hay personas que tenemos que, por cuidado de nosotros, porque esta enseñanza fue previniéndonos, ¿verdad? De los tiempos finales, de los momentos de persecución, pues va a haber momentos en los cuales va a haber un ciclo de personas que van a querer hacernos daño. Y esas personas que nos quieren hacer daño, pues sí, está bien tomar una distancia y eso no significa que seamos menos cristianos. A medida que sea seguro por nuestras vidas, a medida que sea seguro, pues no, cada vez que haya mayor seguridad, nosotros podemos mostrar mayor bondad por el bien de sus almas. Pero es muy importante vivir una vida inteligente, un cristianismo inteligente, no selectivo ni cobarde, sino inteligente, en el cual nosotros podemos hablar de la palabra del Señor, pero también guardar nuestros corazones de cualquier situación que pueda dañar nuestra alma. No tenemos que vivir humillaciones innecesarias. No tenemos que vivir persecuciones innecesarias. No tenemos que vivir situaciones innecesarias. Desde luego que el Evangelio tiene un costo y que puede ser una persecución, ¿no? Sin embargo, hay momentos en donde las tenemos que afrontar y hay momentos en donde no. Y esto es muy importante saberlo. Cuando nosotros no usamos sabiduría, pues entonces nosotros nos vamos a la deriva, ¿no? Somos irresponsables con el llamado, somos irresponsables como líderes, porque nosotros tenemos una responsabilidad en esta tierra para preocuparnos por nuestra familia, para hacer la voluntad del Señor hasta que Dios diga lo contrario. Y cuando trabajamos en esto con los enemigos, pues tenemos que entender que ellos, el mundo, pues desde luego piensa distinto. En la iglesia también pensamos distinto. Los discípulos del Señor eran 12 discípulos con características completamente diferentes, sin embargo, trabajaban en equipo. Había vínculos de unión. Ahora, en la iglesia moderna, existen diversas formas de pensar, diferentes ministerios, diferentes pastores, denominaciones, y no todos piensan igual, no todos me gustan como piensan, no todas las corrientes me gustan, pero hay unos que corro con ellos, otros parcialmente. Sin embargo, hay puntos torales importantes en los cuales si el Evangelio de Cristo es predicado, ese es el punto de unión. Pero hay otras cosas bueno, no estoy convencido que sea lo correcto. Sin embargo, Dios nos ha dado discernimiento para juzgar lo que recibimos. Esto no significa que seamos libres de todo, pero cuando hablamos de la unidad de la iglesia tenemos que entender que no todos piensan igual, que piensan diferente. Sin embargo, cuando hablamos de ellos, también tenemos que entender que hay cosas que tenemos que considerar para que nosotros podamos distinguir lo bueno de lo malo. En Mateo capítulo 13, versos 24 al 30, habla de la parábola del trigo y la cizaña, de una persona que aventó algunas semillas de cizaña en un trigo, pero que le fue impedido en un momento poderle hacer una poda. Y hay veces en que estos pensamientos del mundo se han filtrado en nuestra casa, en nuestro ministerio, en la iglesia, y a veces no podemos cortar de manera inmediata, y eso nos detiene para poder seguir adelante a pesar de ellos. Y entonces tenemos que vencer esos pensamientos equivocados en la familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, de a poco, es decir, a través del testimonio, a través del discernimiento, a través de un trabajo del conocimiento de la palabra, a través de un acercamiento, a través de ganándonos a las personas, a través de un trabajo de mentoría, a través de un diálogo constante, a través de preguntas de ¿por qué está sucediendo eso? Si seguimos haciendo esto, ¿por qué sigue ocasionando las mismas situaciones, haciendo reflexionar a las personas con respecto a los actos que no están de manera correcta según lo que Dios indica? Y tenemos que cortar la cizaña, ¿verdad? De cada corazón, de cada mente, porque no todo mundo piensa distinto. Los jóvenes
Por esencia, de los 12, 17, 20 y tantos años, ellos son rebeldes, cuestionan todo a su alrededor. No todos tienen razón, ni tampoco no del todo están equivocados, pero nos sentamos a dialogar, nos sentamos a escuchar, nos sentamos a evaluar, nos sentamos a conversar con ellos, y es importante que la iglesia se siente con ellos, los papás, para escuchar sus corazones y sus pensamientos y con qué no están conformes de lo que está sucediendo. Las parejas también, a veces tenemos que platicar qué es lo que no estamos conformes con lo que está sucediendo. Sin embargo, no estamos acostumbrados a que una persona piense de manera diferente a nosotros. Esto no significa que, como lo dije hace un rato, que aceptemos todo, pero sí tengamos la madurez, la inteligencia para poder escuchar a aquellos que no están de acuerdo del todo de lo que nosotros opinamos. Porque no sea que ellos tengan la razón y no sea que mi pensamiento sea obstinado. Cuando es clara la palabra del Señor, pues tenemos que tener misericordia, humildad para poder dialogar. ¿Cómo pues ganaremos al perdido si no podemos si no tenemos esa oportunidad de dialogar? Sí, es cierto que muchos dirán es que hay falsas filosofías, hay otras religiones, etcétera. Y estoy de acuerdo, tenemos que debatir, tenemos que defender nuestra fe, pero lo que yo estoy hablando es la vida cotidiana, la vida en donde nosotros formamos una generación para el Señor, donde nosotros estamos viviendo un momento difícil de pandemia, un momento donde nuestras generaciones necesitan una ruta y dirección. Por ejemplo, los niños necesitan ser ministrados y hablar de lo que está sucediendo, porque ellos son los que primero se pueden ser infectados y muchos de ellos van a pensar que se van a morir, muchos de ellos puedan estar viviendo angustia porque tengan dudas y no tengan quien les aclare las cosas. Los jóvenes traen muchas frustraciones porque pues nosotros estresados por sacar el día, el gasto, las situaciones de casa, que no debería de ser porque tendríamos que vivir la paz del Señor y vivir en la confianza del Señor. Sin embargo, somos humanos y lo comprendo y a veces nos gana la humanidad y tenemos que vivir al día y las cosas, las 24 horas se nos van como agua y seguimos el día y no damos la importancia de a sentarnos y preguntarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, cómo están pasando este tiempo. Y es muy importante que nos sentemos para platicar cómo estás pasando este tiempo. Poder quitar la cizaña del trigo. Cuando una persona que no dispone un tiempo para conversar con su pareja, siempre el enemigo va a sembrar una semilla equivocada en nuestros territorios. Y tenemos que dedicarnos un tiempo para examinar nuestro campo, nuestro territorio y poder cortar la cizaña del trigo. Este tiempo de la pandemia habrá muchas dudas, habrá muchos cuestionamientos, habrá muchas inseguridades y es tiempo de cortar la cizaña del trigo, de que podemos acercarnos a las personas de confianza, liderazgo, a la presencia del Señor, a la palabra, para que a nosotros mismos como padres, a nosotros mismos como cristianos, también Dios corte la cizaña del trigo, esas semillas de incredulidad, esas semillas de duda, esas semillas de amargura, de frustración que platicábamos la semana pasada, esas semillas de dolor, de cuestionamientos, de duda, de circunstancias que ya pasaron, pero que en estos tiempos Satanás las vuelve a retomar y vuelve como que volviera a germinar esos frutos de dolor y angustia en nuestras vidas. Por eso es muy importante que estemos en comunión con el Señor para que Él tome el control de las cosas. Cuando hablamos de comenzar de nuevo a pesar de ellos, tenemos que entender que tenemos el poder de decir no. Hasta este momento hemos visto 3 puntos importantes de comenzar de nuevo a pesar de ellos. Número 1, no seguimos tendencias. Número 2, tenemos que aprender a amar a los enemigos. Número 3, entender que el mundo piensa distinto. Y número 4, en donde estamos, es el poder de decir no. Una diferencia entre un hombre libre y un hombre esclavo es ese poder de decir no. Y cuando lo hacemos, nosotros cuando aprendemos a decir no, pues miren, esto es muy bonito porque entonces aprendemos a ser libres y a tomar decisiones conforme a la palabra del Señor y no conforme a las tendencias ni a las circunstancias,
porque hay muchas personas que no saben decir no. Y otra de las cosas que no entendemos de autoridad ni poder, mucha gente cuando hablamos de autoridad, poder, entiende autoridad de una manera diferente. Autoridad no solamente es un nombramiento, autoridad no solamente es gritos o fuerza, sino autoridad es esa capacidad humana de poder decir no, y que Dios nos ha conferido. A Dios nos ha dado toda autoridad, esa capacidad de decir no, de poder decir no en no robes, ¿verdad? No poderlo limitar, esa autoridad, esa espada del centurión, pues Dios se la autorizó. También a nosotros nos dio un dominio propio para poder decir no. Y cuando se nos ha cancelado ese dominio de decir no, entonces vivimos esclavos. Por esa razón, las personas que están atadas al alcoholismo, a la drogadicción, pues decimos, podemos determinar que son esclavas porque no pueden decir no. Y nosotros podemos decir no. Cuando nosotros vamos a comenzar de nuevo, a pesar de ellos, tenemos que comprender que Dios nos ha conferido una autoridad para poder decir no. Y podemos cambiar. Siempre a lo mejor hemos dicho sí a muchas cosas, hemos sido permisivos, hemos dejado que sucedan muchas cosas, pero cuando Dios nos concede autoridad de nuevo, cuando Dios nos concede ese respaldo de nuevo, entonces aprendemos a decir no. Y esto es muy importante saberlo. Y cuando tenemos ese poder de aprender a decir no, entonces resulta algo muy importante en el capital de poder para la iglesia, y es el poder de la influencia. En Mateo capítulo 10, versos 16 al 22, hablando de las persecuciones venideras, Jesús dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Sabe el Señor que en los últimos tiempos va a estar el asunto complicado. Sin embargo, Dios nos está hablando de movernos en un evangelio inteligente. Es ser prudentes y ser sencillos, porque sabe que es muy importante que las generaciones sean dirigidas. Sin líderes, ¿cómo pues van a crecer las generaciones? Entonces, muy importante el cuidado del líder, muy importante, por eso decía el apóstol Pablo, cuídate a ti mismo, ¿verdad? Cuídate, y había ciertas indicaciones de liderazgo muy importantes que seguir para ser liderazgo. Pero cuando hablamos de esto, el poder de la influencia significa esa capacidad de decir sí, esa capacidad de decir no, pero de una manera intencional. Otra de las cosas que tenemos que entender es que debemos ser muy inteligentes en la manera en que nos expresamos, en la manera en que evangelizamos. Eso no significa que seamos light ni nada de eso, pero Jesús nos habló y nos dijo que éramos pescadores de hombres. Podemos ganar almas a pesar de lo que ellos piensan cuando nosotros nos convertimos en pescadores de hombres. Y cuando uno es inteligente, lo que uno hace es entregar la carnada. Cuando uno pesca, el trabajo de un pescador es muy aburrido desde mi manera de pensar, porque se utiliza una caña de pescar y se pone una carnada al final en un anzuelo y estamos esperando y entramos al ambiente del pescado, del pez, y esperamos a que muerda el anzuelo. Una vez que muerde el anzuelo, nosotros soltamos cuerda y dejamos que se canse, que él esté jugando con el anzuelo, ¿verdad? Hasta que se canse, regresamos y soltamos, regresamos, hasta que él mismo se venció y lo sacamos de su ambiente para que él venga a nosotros. Bueno, sucede lo mismo cuando nosotros hablamos de Jesús. Nosotros vamos al ambiente, mostramos el anzuelo, la carnada, que es el amor del Señor, que es lo que ellos necesitan, la identidad, la paternidad. Y entonces ellos muerden el anzuelo. Y entonces necesitan ser discipulados, enseñanzas, testimonio, en el cual hablamos de manera constante. No solamente cuestiones religiosas, porque a veces la iglesia lo que hacemos es hablar puras cuestiones religiosas, prohibitivas. Y no es eso el Evangelio. El Evangelio es la restauración de la relación del hombre con Jesucristo. Y cuando hablamos de eso, la gente muerde el anzuelo. Ahora, esto no significa que no hablemos como otros, ¿no?
que tenemos que hablar del infierno. Sí, sí, hablamos del infierno, hablamos de todo lo que la Biblia dice. Sin embargo, en nuestro tiempo de gentiles, en este territorio de gentiles, para mucha gente ya no es tan significativo el infierno en la cuestión del mundo. Para nosotros sí es importante porque es una realidad. No quiero que usted me confunda en este proceso. Pero ahora, en estos tiempos, en nuestras nuevas generaciones, en este tiempo, no significa que el Evangelio haya perdido su objetividad, ni significa que el Evangelio haya perdido su territorio, ni su valor. Al contrario, hoy más que nunca el Evangelio es muy necesario. Hoy más que nunca vemos que Cristo necesita llenar los corazones y rescatarnos del infierno y rescatarnos de habernos separado de la gracia del Señor. Eso es más que nunca. Pero tenemos que comunicarnos con la gente. Tenemos que comunicarnos con gentiles. Tenemos que comunicarnos con diferentes generaciones. Antes había una sola generación y joven y ancianos. Hay diferentes formas de generaciones. Hay diferentes formas de pensar. Hay diferentes corrientes. Hay diferentes opiniones. Ahora no significa que estemos quebrándonos la cabeza cómo, porque tenemos el Espíritu Santo que nos dice cómo hacerlo. Pero sí tenemos que ser inteligentes para poder lanzar nuestra carnada. ¿Qué es nuestra carnada? Y la carnada milenaria es nuestro testimonio. La carnada milenaria es el poder de la oración. La carnada milenaria es ante un corazón quebrantado mostrarle a Jesús que vino a amarlo y rescatarlo de ese infierno. Porque el infierno puede vivirse desde luego en el tiempo postrero, ¿verdad? En el tiempo que vamos a ser juzgados. Cuando el Señor venga, ¿verdad? Y que va a hacer la separación. Pero también es muy importante saber que, y aquellos que van falleciendo sabemos a dónde van, ¿no? Al cielo o al infierno. Pero otra de las cosas que conocemos es que también muchos pecadores van a pagar factura en esta tierra y en el que se van. A Dios no puede ser burlado. Esto es muy, muy importante. Pero esto es muy interesante saber que yo tengo que tener una estrategia, una manera de presentar el Evangelio, no comprometida a mis valores, pero sí inteligente para que sea atractiva y tocar el corazón de las personas. Ahora, Dios siempre va a usar cualquier cosa, Dios siempre va a respaldar su palabra para que nosotros podamos orar y bendecir a estas personas para que lleguen al conocimiento de Cristo. Perdón. Entonces, en esta situación tenemos que saber que cuando somos influencia, vamos a llegar a tener opiniones en contra. Y a pesar de ello, pues ellos como piensan diferente, como no están de acuerdo, pues van a tener opiniones en contra, ¿no? Y esto es muy, muy, muy fuerte. En Hechos capítulo 17, verso 6, dice, pero no hallándolos, hablando de que cómo fue nombrados un apodo también para para los discípulos. Dice, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ellos estaban molestos por lo que estaba sucediendo. Y bueno, cuando queremos generar cambios en la voluntad del Señor, pues va a haber opiniones en contra. Y estas opiniones en contra son porque los cambios no le agradan a la gente. Esto es una realidad. Es mejor viejo malo que bueno por conocer. Algo hay de ese refrán. Es mejor conocer esta situación mala que algo nuevo y bueno que pueda suceder. Y eso es un engaño del enemigo. Otra de las cosas que sucede que por las cuales no le gustan los cambios a la gente es que los cambios asustan, da miedo. Miedo de fracasar, miedo de qué va a pasar después. Otra de las cosas es que realmente los cambios afectan. Que un papá cambie, afecta. Que sea responsable. Antes nos dabas permiso de ir a todo el mundo, a todos lados. Hoy ya te pones tus moños, ¿verdad? Antes nos dabas dinero para todo, ya no nos vas a dar porque los cambios afectan. Antes no me decías nada, esposa, ahora me dices todo, porque los cambios afectan, los cambios tienen un precio y eso es una realidad, que las cosas operen bien, pues va a llevar a que Jesús ponga orden en el hogar, ponga orden en las finanzas,
ponga orden en todo lugar donde el Señor está comenzando de nuevo de acuerdo a su voluntad y trayendo su bendición. Otra de las cosas es que también cambios traen riesgo. Por eso es que mucha gente se enoja, se molesta. Hay un riesgo de perder lo que se tiene, hay un riesgo de fallar. Pero cuando estamos de la mano del Señor hay una seguridad de triunfar. Cuando somos constantes, cuando nuestro sí es sí, cuando estamos entendiendo que Él es galardonador de los que le buscan, cuando nos movemos en una verdadera y genuina fe. También tenemos que entender que los cambios quiebran ataduras, quiebran ataduras y trae una verdadera libertad. Por eso es que el enemigo siempre va a generar un caos alrededor de gente que quiere traer cambios. Modificaste su estilo de vida para la oración y él va a venir a reventar. Modificaste tu estilo de vida para dar el diezmo ofrenda y él va a venir a reventar. El enemigo va a venir a querer sacudir a la iglesia porque los cambios quiebran ataduras y traen libertad y esos cambios van dirigidos a la voluntad del Señor. Yo más que nunca puedo ver que la iglesia está creciendo, que la iglesia está fuerte, que la iglesia tiene una buena dirección, que la iglesia va en la dirección correcta con respecto a la voluntad del Señor. Y veo que el enemigo se molesta, ¿verdad? Están orando, están buscando al Señor y quiere cuestionar ese movimiento de oración. Sin embargo, estamos seguros quiénes somos en Cristo, sabemos a dónde vamos. Y por esa razón es que Dios va a empezar a romper ataduras y va a traer libertad a los cautivos de una manera increíble. Pero el enemigo no se va a quedar quieto. Cuando estos cambios quieran suceder, la pareja es muy importante que ministremos nuestra familia. Nuestra pareja es una parte importante. Porque cuando Moisés quiso traer cambios en su vida, resulta que Séfora no pudo entender los cambios. Y cuando iba a retomar su llamado, se encontraron con un ángel porque no habían sido circuncidados sus hijos cuando debieron haberlos hecho y Moisés lo sabía. Sin embargo, pues Séfora lo sabía y sabía porque alguna vez se lo dijo, pero a lo mejor no había tenido la autoridad para podérselo decir. En ese momento lo hace con una navaja, con una piedra afilada y se lo avienta a Moisés, ¿verdad? Y le dice, esposo de sangre. Entonces, ellos también son nuestra pareja. Ellos también son nuestros hijos. Ellos también son nuestros amigos. Ellos también son nuestra comunidad. Ellos también son nuestros compañeros de trabajo. Ellos también son nuestra familia. Entonces, esto es muy importante porque a medida que yo retomo la voluntad del Señor, bueno, ellos van a actuar de acuerdo a como yo ponga el balón en la jugada. Cuando nosotros abandonamos el camino del Señor y dependemos de nosotros, resulta que muchas circunstancias con todas estas personas que yo hablé, pareja, hijos, amigos, comunidad, trabajo, familia, yo me conecté de una manera, puede ser dependiente, de una manera en donde yo he generado líneas o cuerdas para poder convivir bien con ellos y no meterme en problemas. Pero cuando Dios trae cambios, pues entonces yo tengo que dejar de decir sí a ciertas cosas, aprender a decir no y aprender a que Dios intervenga en cada uno de ellos. No hay más daño que querer ser bueno con las personas. Esto no significa que la bondad, la misericordia y la piedad no tengan funcionalidad, pero a veces queremos ayudarle a Dios y nosotros ponemos unas cuerdas a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra pareja, que a veces esas mismas cuerdas nos asfixian, nos dan ansiedad, porque los hacemos codependientes de nosotros y nosotros codependientes de esas acciones, de personas que no han tomado sus decisiones, que tienen que tener su libertad para tomar una vida, sus decisiones. Y nosotros no podemos tomar decisiones por otras personas, aunque son nuestros hijos, aunque es nuestra pareja, aunque son gente que amamos. Cada persona es responsable de su propia vida. Y nosotros solamente podemos acompañarlos, solamente podemos darle dirección. La Biblia es clara con respecto a la libertad. Si nosotros queremos ver libres a las personas, tenemos que hablarles de la verdad y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Nosotros no tenemos que estar convenciéndolos de que cambien de opinión. Sí tenemos que darles un consejo, sí tenemos que sensibilizarlos, pero es su responsabilidad
que deben de cortar con la pobreza, que deben de cortar con las malas decisiones, pero a veces lo evitamos, porque queriendo que no sufran, los hacemos condependientes de nosotros. Y nosotros somos patrocinadores de pobreza a veces cuando no los dejamos que ellos ganen su dinero, patrocinadores de malos actos cuando nosotros cubrimos sus malos actos de manera constante sin dejar que ellos se hagan responsables de lo que deben de hacer responsables. Entonces nosotros tenemos que aprender a que nosotros no somos Dios y que no dependen de nosotros, sino que sean libres verdaderamente para que reaccionen ante sus irresponsabilidades y los malos actos que ellos mismos tomaron, como nosotros mismos. Cuando nosotros reaccionamos ante nuestras malas acciones y realmente nos arrepentimos, entonces dejamos de hacer lo que estamos mal para retomar la palabra del Señor. Por eso es muy importante Salmo 1, que nos dice que somos bienaventurados aquellos que hemos sido plantados junto a corrientes de aguas. Porque para poder hacer la voluntad a pesar de ellos, necesitamos tener raíces profundas en Dios y tener una dependencia de Dios. Y como árboles de justicia, nuestro trabajo es crear un clima de fe, un clima de paz, un clima del cielo, un clima de paz, de piedad, un clima de integridad, un clima de dirección, un clima de esperanza, un clima de integridad, de justicia, de paz y de gozo, que nos convertimos en esos árboles que damos dirección a la gente que verdaderamente amamos. Pues en este tiempo de Iglesia en Casa les mando un abrazo. Este es un pequeño avance de esta serie que hemos estado hablando, comenzar de nuevo a pesar de ellos. Pero yo quisiera no cerrar antes sin una oración y que buscáramos a Dios en este tiempo. Nos vemos este próximo martes a las 8 de la noche en Facebook Live, donde el pastor nos va a estar dirigiendo en Casa de Cristo en la oración. Estemos unidos. Es un tiempo de oración, es un tiempo de buscar a Dios, es un tiempo de comenzar de nuevo a través de las sendas antiguas. Oremos. Señor, te damos gracias en este tiempo, porque tú nos estás llamando, Señor, a cambiar el entorno, a cambiar y ser ruta de dirección en estos tiempos difíciles. Te pido por cada uno de mis hermanos que haya bendición en sus hogares, que haya paz, que sean cada uno de ellos unos árboles plantados, Señor, junto a corrientes de agua, que puedan dar su hoja, su fruta en su tiempo y que su hoja no caiga. Y que todo lo que hace prosperará. Señor, bendice los hogares, bendice nuestras vidas, que seamos cristianos que sabemos tomar decisiones, que seamos cristianos que nos preocupamos por las nuevas generaciones, por dar dirección y establecer tu voluntad. Gracias, Señor, porque en este tiempo comenzamos de nuevo con mayor fuerza, con mayores bríos, con tu poder, con tu gracia, para quebrar los yugos de esclavitud, para crecer como tú nos has dicho. Somos una iglesia para ti, Señor. Somos una iglesia para nuestra familia. Somos una iglesia para nuestra casa, para nuestro estado de Jalisco, para nuestra ciudad, para México y para América Latina. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Les mando un abrazo. Nos vemos el próximo domingo y que Dios les bendiga.